Bueno, muy buenos días para todos los colombianos que nos observan a esta hora de la mañana. El gobierno nacional en las últimas horas expidió el decreto número 770 y de igual manera la circular número 41, que tiene que ver, el 770 son con las medidas laborales y, la circular número 41, que lo que busca es de alguna manera unos lineamientos, una reglamentación en lo que tiene que ver con trabajo en casa. Bueno, expliquemos de una manera sencilla en qué consiste el decreto 770. Primero, el auxilio, nosotros ya habíamos vuelto a reactivar el subsidio al desempleo, la protección al cesante. ¿Qué estamos haciendo en este decreto? Volvemos otra vez a conseguir más recursos dentro de las cajas de compensación familiar y con este decreto logramos aumentar la cobertura de las personas que fueron despedidas, que están cesantes y que en este momento requieren ayuda del gobierno nacional, en particular de las cajas de compensación familiar. Para ello, con esto, uno de los artículos se logra incrementar, pasar de 91.000 personas que han sido beneficiadas a 150.000 personas, lo cual permite un incremento de cerca de 60.000 nuevos subsidios para el desempleo, protección al cesante. Eso es con recursos de las cajas de compensación familiar. Esto opera automáticamente. Ya las cajas de compensación han venido teniendo unas listas de esperas que estaba suspendido hasta que saliera este decreto. Con la firma del decreto, prácticamente mañana o el próximo lunes, amplían las cajas, empiezan a utilizar esas listas de espera y nos vamos a 60.000 nuevos trabajadores o ex trabajadores que utilizaron ese beneficio. Segundo, turnos laborales. Eh, en esta época de cuarentena y en esta época de preservar el empleo por un lado y por el otro lado preservar la vida de los trabajadores, preservar la protección de los trabajadores, hemos emitido dos artículos con los cuales el gobierno nacional busca, en primer lugar, mezclar la vida del trabajador, el empleo por otro lado y reactivar la parte económica en Colombia. En primer lugar, hoy se pueden manejar los turnos de una u otra manera hasta la idea es que en el mismo día puedan usar diferentes turnos. Hoy se permiten turnos de 6 horas y la idea es utilizar ahora turnos de 8 horas en las 24 horas del día y máximo 36 horas bajo esa modalidad, sin ningún tipo de recargo, siempre y cuando haya muy buena concertación empleador con el trabajador. Esto para evitar las aglomeraciones en el transporte masivo, evitar y conjurar de alguna manera toda la emergencia sanitaria y de esa manera poder activar la economía. De otro lado, en aquellos casos, las jornadas normales que hoy se conocen, 48 horas y demás a la semana, pueden extenderla hasta 12 horas diarias y obviamente concertado con los trabajadores y demás. En esos casos, si genera recargo de horas extras o festivos o otro tipo de situaciones laborales, el empleador debe reconocer esos recargos nocturnos, todo lo que tiene que ver con festivos y demás, y pueden hacer un acuerdo para poder diferir ese pago. Eso es lo que estamos planteando frente a los turnos de trabajo y repito, es para que las industrias puedan salir a realizar sus actividades, pero cumpliendo los protocolos de bioseguridad, importantísimo eso. Tercero, el pago de la prima, como ya casi todos lo hemos venido anunciando, básicamente es la prima, como cualquier derecho de los trabajadores, se debe pagar, no se debe reconocer. ¿Qué estamos colocando acá? Una medida en la cual el trabajador puede, conjuntamente con el empleador, llegar a un acuerdo y en el segundo semestre, en 3 pagos, poderlo hacer. O sea, lo pueden diferir siempre y cuando exista un acuerdo empleador y trabajador. Por otro lado, el gobierno nacional quiere ayudar con el subsidio a la prima. Opera con las mismas condiciones que hemos venido explicando
en el transcurso de estos últimos días el subsidio a la nómina, igual. Pero aquí hay una diferencia, que es el subsidio de la prima aplica al número de trabajadores que estén vigentes en la nómina de junio y el valor va a ser de 220.000 pesos el valor de esa prima. Acuérdense que el valor de la prima es una parte, el 50% se paga en junio y el otro 50% en diciembre. El valor a pagar en el mes de junio, el 50%, el gobierno nacional ayuda a cada trabajador 220.000 pesos. Los requisitos ya todos los conocen, aplica a personas naturales, personas jurídicas y todo lo que tiene que ver con los requisitos normales que se han venido pidiendo. Aquí hay algo novedoso, aplica a trabajadores que que devenguen entre un salario mínimo y 1 millón de pesos. De esa manera es la ayuda a las empresas para que puedan pagar la prima. De otro lado, también en este decreto creamos un nuevo auxilio a los trabajadores que hoy tienen el contrato suspendido. Se calcula que son más o menos 600.000 trabajadores. Estas personas que hoy no están vinculados a las diferentes empresas, la empresa por ley les sigue pagando su seguridad social, o sea, salud y pensión, pero esos trabajadores no tienen ningún ingreso. En este decreto estamos dando un beneficio a esos trabajadores que tienen el contrato suspendido y el beneficio son 3 meses. Se le va a reconocer el mes de abril, el mes de mayo y el mes de junio. El valor a recibir por este concepto es 160.000 pesos. El giro de la prima va directo a una cuenta corriente o una cuenta de ahorros a las empresas. El auxilio del trabajador por el contrato suspendido va directamente a una cuenta que indique el trabajador y de esa manera llega directamente, repito, al trabajador. Auxilio de la prima, auxilio de la empresa. De auxilio de la prima al auxilio a la empresa. Auxilio del trabajador directamente al trabajador. Esas son las medidas del decreto 770 que expedimos en las últimas horas. De otro lado, también se expidió la circular número 41 que trata de regular de alguna manera un esfuerzo que hace el Ministerio de Trabajo, las diferentes inquietudes que hemos tenido con los empleadores, con los trabajadores, y en ese sentido voy a enumerar algunas de las principales normas que colocamos en esa circular. Primero, como esto aplica, primero que todo, diferenciar teletrabajo y trabajo en casa. Teletrabajo es unas disposiciones de acuerdo a la ley muy específicas, donde el trabajador, de acuerdo con el empleador, trasladan prácticamente el sitio de trabajo de la empresa a la casa. Y eso con unas condiciones que se pactan, con unas condiciones que ordena la ley y todos los elementos de trabajo los suministra el empleador. Trabajo en casa es una medida excepcional por efecto de la pandemia que estamos viviendo el día de hoy en Colombia. El trabajo en casa lo que busca es salvar el puesto de trabajo y salvar las relaciones empleadores, trabajador y de alguna manera salir adelante y que el trabajador no pierda su empleo y la actividad económica a través del trabajo en casa se mantenga. Bajo esas condiciones faltaba hacer unas precisiones y esto lo estamos haciendo el día de hoy. En primer lugar, la relación laboral permanece totalmente con todas las garantías laborales, sindicales y de seguridad social. O sea, se mantiene lo mismo. Aquí no cambia, el contrato de trabajo es igualitico. Las mismas condiciones del contrato de trabajo se mantienen. Dos, no puede haber disminuciones unilaterales de salario, sobre pretexto del que el trabajo se desarrolle en casa. Se mantiene, repito, las condiciones del contrato de trabajo. Se respeta la jornada de trabajo del artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, es decir, 8 horas diarias y 48 horas semanales, así como los descansos durante la jornada diaria. Se deben promover pausas activas y descansos entre reuniones virtuales. Aplica el pago de horas extras y recargos nocturnos, dominicales y festivos de acuerdo con la ley.
Reitero, las mismas normas del Código Sustantivo del Trabajo, aquí no ha cambiado nada, aplica lo mismo el trabajo en casa. Se hace un llamado a los empleadores para que se hagan compatibles las labores encomendadas al trabajador con las actividades del cuidado de niños y niñas y adolescentes, y así como las personas adultas mayores y demás que requieren particular atención del trabajador. Las partes podrán acordar las medidas que resulten adecuadas para tal efecto. Es muy importante. Trabajo en casa, hay que mantener las relaciones familiares, el ámbito familiar hay que respetarlo, y por eso es muy importante que tanto el empleador como el trabajador mantengan esas relaciones armónicas en ese trabajo en casa, y que no afecte la unidad familiar, todo lo que tiene que ver con la familia como tal. Los correos electrónicos y mensajes de vía WhatsApp y demás medios de comunicación electrónica serán atendidos por el trabajador durante la jornada laboral. Cualquier trabajador, cualquier empleador se pueden comunicar vía electrónica, correos, WhatsApp. Esto es con base en la sentencia de la Corte Constitucional que dice que son medios idóneos para comunicarse en empleador y trabajador, siempre y cuando se respeten los días normales y demás. Obviamente pueden llegar a acuerdos, decir, oye, te voy a llamar a tal hora, lo que va, acuerdos, la palabra acuerdos, para que exista una muy buena relación laboral en este trabajo en casa. Así como se respetan los derechos de los trabajadores, también es importante que los empleadores tengan ese canal de comunicación con sus trabajadores. El empleador debe incluir el trabajo en casa dentro de su metodología para la identificación, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos. Asimismo, debe notificar a la ARL. El trabajador debe tener el contacto que a ARL le corresponde, notificar todos sus temas, esto debe ser informado. Cuando se va a trabajar en casa, debe informarse a la ARL que está ocurriendo este hecho, y de notificar a la ARL la ejecución temporal de actividades del trabajador desde su casa. También debe realizar un seguimiento a sus trabajadores sobre su estado de salud. La ARL tiene que hacer un seguimiento permanente, y es la obligatoriedad de ellas, de cómo están sus trabajos, de sus trabajadores, y ahora en la modalidad de trabajo en casa, y sobre todo las recomendaciones para el autocuidado para prevenir el contagio del COVID-19. Es muy importante el tema de protección en su casa, o sea, las medidas que hemos insistido el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, las autoridades sanitarias en lo que tiene que ver el autocuidado y demás. Y las ARL, es importantísimo que de aquí en adelante tienen que todas sus actividades de promoción, cuidado y demás, que es la responsabilidad de las ARL, lo deben aplicar el trabajo en casa, y por lo tanto deben notificar a los diferentes trabajadores cómo pueden hacer esa relación ARL-trabajador. Por último, los trabajadores deben cumplir desde casa las normas, reglamentos o instrucciones de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante que los trabajadores respeten las normas de seguridad que se deben plantear en sus actividades normales, y procurar desde su casa el cuidado integral de su salud. Obvio, si estoy en la casa debo hacerlo elemental, como si estuviera yo en un puesto de trabajo, en mi oficina o donde se desarrolle la actividad laboral. Así como suministrar al empleador toda información clara, veraz y completa sobre cualquier cambio de su estado de salud que afecte o que pueda afectar su propia capacidad para trabajar. Este es el resumen de las medidas laborales. Abrimos en este momento las preguntas. José, por favor. Ministro, buenos días. En este momento tenemos más de 100 personas mirando la transmisión en este instante. Nos pregunta María Fernanda Martínez de City TV. ¿Los cambios en la jornada laboral implican la reducción del salario? Si se pasa de un horario de 8 a 12 horas, las 4 horas adicionales pasan a ser horas extras y deben ser remuneradas como tal. Así es. Primero que todo, no puede existir disminución unilateral del salario. Eso no existe por normas laborales y respeto a lo que se ha pactado en el contrato de trabajo. Dos, como lo expliqué, efectivamente, si hay en esta época con turnos que conlleven a posibilidad de pagar horas extras, y
y horas extras adicionales lo debe reconocer el empleador y puede pactar con el trabajador pagarle en los próximos meses esas horas extras. Pueden hacer ese acuerdo. Nos pregunta también Rubén Bayona de Noticias Caracol. ¿Cómo será diferido ese pago de dominicales, festivos y extras si la empresa no las puede pagar ahora? Por ejemplo, como se está planteando de pagar la prima por cuotas a quienes no puedan. De igual manera, es un acuerdo empleador y trabajador. Lo que estamos diciendo es que lo pueden hacer. O sea, siempre los acuerdos se deben respetar y eso es lo que debe buscar empleador con trabajador, ponerse de acuerdo, lo pueden pagar, diferirlo más adelante. Eso lo pueden hacer. Siempre exista el acuerdo. Ministro, sobre el subsidio al desempleo nos pregunta Lidis Ribón. ¿Se mantienen las mismas condiciones de pago en cuanto a cuota y demás prestaciones? Pregunta Lidis Ribón de RCN Televisión. Sí, se mantiene lo mismo, igual se reconoce el valor de 2 salarios mínimos, se mantiene la seguridad social por 3 meses, se mantiene el auxilio monetario para el subsidio familiar del trabajador por 3 meses y de esa manera ampliamos la cobertura en 60.000 nuevos subsidios al desempleo. Nos pregunta Víctor Grosso también, ¿habrá recursos del FOME para que las cajas de compensación familiar entreguen los recursos por subsidio de desempleo a quienes están en lista de espera? Estamos, digamos, claro, las solicitudes son inmensas, el decreto dice que hasta donde haya recursos, eso es lo que vamos a agotar y estamos pensando la posibilidad de otro auxilio, lo que sea, estamos haciendo las conversaciones con el Ministerio de Hacienda para llegarle a esas personas que van a quedar en lista de espera. De igual manera, las cajas de compensación familiar van a hacer un esfuerzo de recoger todo el posible recaudo del segundo semestre, traerlo ahora y poder ir cumpliendo a más personas. Estamos en ese tema de conseguir más recursos. Nos pregunta Adriana Leal de la República. Hace unos días se habló de dar un ingreso tipo ingreso solidario a los desempleados que no alcanzaron a tener el subsidio de desempleo en las cajas de compensación. ¿Eso cómo se hará? Estamos en esa tarea construyendo esa posibilidad a las personas que no alcancen con el subsidio del desempleo y que perdieron que no están en las condiciones del subsidio del desempleo, pero hoy han perdido su trabajo. Estamos en esa tarea de buscar un ingreso solidario. Estamos en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para ver si lo podemos hacer. Nos pregunta nuevamente de CITV, ¿se considera un accidente laboral en un contexto, cómo se considera, perdón, un accidente laboral en un contexto de teletrabajo o trabajo en casa? Es muy importante lo que indique que el trabajador le informe a su ARL en qué condiciones va a trabajar, le informe a su empleador en cómo son las condiciones de su casa y el monitoreo permanente de la ARL en esa comunicación y ya será digamos, si ocurre alguna de esta situación, lo analizará el empleador conjuntamente con la ARL y obviamente el reporte que haga el trabajador en esa situación. Otra pregunta que nos hace Adriana Ramos de ANATO. Respecto a las medidas alternativas de jornada de trabajo, ¿aplican para todo tipo de empresas? Sí, señor, esto es código sustantivo del trabajo, o sea, las relaciones laborales, empleador-trabajador de nuestras relaciones laborales en Colombia. Carol, ¿de quién y qué nos pregunta? A pesar del decreto nacional, las empresas siguen teniendo algunas dificultades o violando algunos presuntamente derechos laborales. ¿Qué puede hacer el trabajador y cómo denunciar estos casos? Igual, cualquier alteración en las normas laborales, el Ministerio de Trabajo está presto a atenderlos con el numeral 120 y el correo electrónico mintrabajo.gov.co. Inmediatamente las diferentes direcciones regionales de Colombia atenderán los casos. Nos pregunta John Jairo de Colombia Más Noticias. ¿El subsidio de transporte se reemplaza por un subsidio a Internet o es algo adicional o cómo operaría eso según el decreto 771? Básicamente, lo que busca el gobierno nacional, el Ministerio de las TIC, pidió el decreto 771, con el cual el subsidio de transporte, acuérdense
que se paga a aquellos trabajadores que se desplazan de su casa 1000 metros a su sitio de trabajo. Como está, esto aplica, este es lo que propone el gobierno o lo que está prescrito en el 771 aplica a los trabajadores que están en trabajo en casa, o sea que está, o teletrabajo. ¿Qué significa esto? Que básicamente es eh, ¿qué recibimos, qué inquietudes recibió el gobierno nacional? Y el presidente Duque que dijo, bueno, listo, hagamos lo siguiente, tratemos de compensar esos costos que está incurriendo el trabajador con conectividad, porque va a estar permanentemente 24 horas todo el mes. Entonces, de esa manera, paguen el subsidio de transporte y se convierte en un subsidio de conectividad. O sea, se iguala de esa manera las condiciones. Repito, trabajo en casa, que paguen ahora, digamos, puede llamarse, en lugar de llamarse subsidio de transporte, puede llamarse subsidio de conectividad, pero es la misma función. Ministro, nos pregunta Juan Peña de TV Orinoquía. ¿Puede una empresa pagarle menos del salario mínimo legal vigente a un trabajador que esté por contrato o a término definido o indefinido al cambiar la forma de las obras o labores que desempeña? Para nada se deben respetar las condiciones del contrato de trabajo. Las condiciones de un contrato de trabajo pueden cambiarse si los dos, o sea, empleador y trabajador, se ponen de acuerdo, pero bajar por menos del salario mínimo, las normas colombianas no lo permiten. Nos pregunta Diana de RCN Radio y Lady Ruiz también de Cable Noticias, una pregunta enfocada hacia el mismo tema. ¿Cuál es la estrategia que se tiene por parte del ministerio para hacer seguimiento a las empresas que hagan acuerdos de pago, cuotas con el trabajador y que no se vulneren los derechos de los trabajadores? Siempre hemos indicado que todos esos acuerdos, como su nombre lo indica, acuerdos bilaterales, se deben respetar y ese contrato de trabajo es el que es. Y todos estos acuerdos son producto de la pandemia, o sea, es temporal. Esto tiene que volver al contrato original. Eso es muy importante aclararlo, porque o si no, aquí terminan cambiando las condiciones. Entonces, estos son acuerdos temporales, excepcionales, y bajo ese tema lo ideal es que esos acuerdos los reporten al Ministerio de Trabajo para nosotros hacer el seguimiento respectivo. Dos preguntas adicionales. Nos pregunta Juan Armando Rojas de CMI. Actualmente el ministerio atiende cerca de 7.000 solicitudes de despidos, solicitudes de empresas, querellas de los trabajadores y demás. A pesar que no se han autorizado, muchas empresas de distintos sectores ya se ha despedido gente sin las autorizaciones debidas del ministerio. ¿Esos despidos son legales? ¿En qué caso tiene que contar con el permiso del ministerio y en qué casos no? El Ministerio de Trabajo interviene directamente en primer lugar. Al ministerio, de acuerdo al artículo 51, el Ministerio de Trabajo acude cuando dicen que hubo suspensiones de contratos para verificar si cómo ocurrió, qué ha pasado. Segundo, el Ministerio de Trabajo, las únicas dos condiciones donde da una autorización son suspensiones de contratos superiores a 120 días y de igual manera despidos masivos. Esas dos circunstancias nosotros no las hemos entregado. Pero por eso, con todas estas ayudas que hoy estamos anunciando, acuérdense, reitero todo lo que nosotros hemos hecho. Se suspende temporalmente el tema del pago, o se disminuye el pago de pensiones del 16% al 3%. Ayuda tanto al trabajador como al empleador. Ahora, subsidio de nómina, ayudamos a pagar la nómina. Ahora, subsidio de prima, subsidio al trabajador que tiene contrato suspendido. Todas esas normas laborales de ayudas económicas, de ayudas monetarias que busca mantener los contratos de trabajo vigente. El trabajo del Ministerio de Trabajo es, oiga, avancemos, concertemos, busquemos salidas y con todas estas normas, inmediatamente nosotros prácticamente muchas de esas solicitudes hoy han sido totalmente descartadas porque con las ayudas del gobierno
se suspenden esas solicitudes que hicieron. Y de otro lado, los empleadores que ya tomaron esas decisiones, pues obviamente ellos toman esas decisiones, ya es un tema ya ante un juez de la República, si fue despedido o no fue, o fue mal despedido y demás, ya esa es una decisión de un juez de la República. Ministro, otra pregunta y es correspondiente a si las empresas tendrían que hacer un documento como el otro sí para que se vean estas modificaciones en los Claro. contratos actuales mientras estamos durante la emergencia sanitaria o no es necesario. No, obvio, porque acuérdense en que puede haber contratos verbales y escritos. De esa manera, el contrato escrito, pues debe hacer otro sí y debe quedar como una cláusula más en el contrato de trabajo. Listo. Ministro, ¿hay alguna fecha para las postulaciones del programa PAP, apoyo a la prima? Sí, es muy importante esa pregunta porque va a aplicar con la nómina de junio. Pero con la nómina de junio es el número de trabajadores del mes de junio que va a aplicar para ¿por qué toca esperar hasta el 30 de junio? Porque el 30 de junio debe certificar cuántos trabajadores están vigentes y de esa manera aplicar el subsidio. Automáticamente el 1 de julio se haría el trámite respectivo similar al subsidio de nómina a través vía virtual a través del banco de la confianza del empleador y de otro lado con las certificaciones tanto del revisor fiscal o contador según el caso o el representante legal donde certifique el número de trabajadores. Es muy importante que todo esto queda con base en lo que exista en el PILA. El PILA es el control con la cual se dice si el trabajador está vigente, o sea, tiene un contrato de trabajo. Así tenga el contrato suspendido, aplica también el subsidio de la prima, el auxilio de la prima. ¿Por qué? Porque es un promedio semestral y de esa manera es el mensaje que estamos mandando. Ministro, nos pregunta también, ya para finalizar, dos preguntas adicionales de nuestros periodistas y la gente que nos está siguiendo a través de YouTube. Más de 160 personas están ahora conectadas. Pregunta Juliet Dialet Torres. En tiempo de cuarentena, si un contrato es suspendido al momento de la liquidación, ¿se tiene en cuenta el tiempo en el que el contrato fue suspendido por la pandemia o solo se paga por el tiempo trabajado? Bueno, el tiempo trabajado siempre estará ahí, pero para efecto de suspensión, cuando se suspende un contrato, se suspenden las obligaciones tanto del trabajador como del empleador. Una pregunta, ministro, para finalizar, que nos hace en este momento, que es repetitiva y que sí nos piden desde las redes sociales que hagamos claridad, es las diferencias entre trabajo en casa y teletrabajo para que no haya confusiones. Bueno, repito, teletrabajo. Teletrabajo es una disposición legal en la cual existen unas condiciones especiales que debe cumplir tanto el empleador como el trabajador. Esto significa elementos de trabajo, esto significa una autorización previa de la ARL, donde se debe verificar el sitio de trabajo. Y reitero, es unas disposiciones muy puntuales. Trabajo en casa es una medida excepcional y temporal para guardar el empleo y guardar la productividad. Bajo esa manera, hoy con nuestras normas, nuestra circular, estamos dando algunas indicaciones. Más adelante, el Congreso de la República y el Ministerio de Trabajo va a promover una nueva ley para trabajo en casa y de esa manera, digamos, complementar teletrabajo y trabajo en casa, pero debemos presentar al Congreso de la República una nueva normatividad y discutirlo con el Congreso. Bueno, muchísimas gracias, Sí. señor ministro. De esta manera finalizamos ¿Alguna otra la pregunta? rueda de prensa. En el momento no tenemos más preguntas. Adicional, ministro, ¿quiere hacer una precisión sobre el subsidio de transporte? No, indicar el subsidio de transporte, volvemos a decir, simple y llanamente, que aplica a todos los trabajadores colombianos que tienen derecho al subsidio de transporte. Y en el caso, igual, hasta 2 salarios mínimos. Los trabajadores que devengan 2 salarios mínimos tienen derecho al subsidio de transporte. Con esta medida excepcional y temporal por el tema de la pandemia, ya no se va a llamar subsidio de transporte, sino subsidio a la conectividad, pero es el mismo valor y tienen derecho, repito, los trabajadores que devenguen 2 salarios mínimos. Bueno, muchísimas gracias a todos, un cordial saludo y que pasen buen día.